Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la casa donde yo nací. Matamoros, 310 Poniente, Apodaca Centro. Aquí pasé mis años de infancia, en aquel Apodaca, muy tranquilo. Aquí crecí, en el seno de un hogar en el que nuestro papá trabajaba en un banco hasta que él se jubiló. Y mamá, ama de casa, y teníamos una tienda de abarrotes. Mamá siempre le ayudó a papá de una forma u otra a completarnos los gastos. El día de hoy quiero denunciar uno de los actos más ruines, cobardes, tiranos que me ha tocado presenciar en 30 años de carrera política. Todo el mundo sabe el pleito en el que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, está sumergido en el Congreso con el PRIAN y cada quien tiene su opinión. Pero la forma en la que el gobernador ejerce el poder, los que no lo conocen, los que se quedan con las imágenes de Instagram y de los bebitos y las ideas rosas y las historias rosas, no conocen la perversidad y el corazón de esta persona. El día de hoy, como ha tomado represalias con muchas personas, vino a la casa y él vive aquí solo, a pesar de que yo lo he invitado a vivir a mi casa, donde cabe, y por claro que estaría tratado como lo que es un rey para mí. Él quiere vivir aquí porque aquí vivió con su esposa toda la vida. Es una casa modesta, les voy a invitar a que pasen conmigo. Les cuento la última reforma, además que esa la quiero, a ver si la ponemos el miércoles. El quién es quién para sí, en las mentiras de la semana, porque sacaron 8 columnas de reforma ayer. Más les adelanto para que no se vayan a perder la sección del miércoles. Va dedicada a reforma y al Norte, que es el periódico también del Reforma en Monterrey. Son difamadores, calumniadores, mentirosos, pero de manera descarada. Y lo hacemos más que nada para estar previniendo, informando, orientando a la gente de Nuevo León, porque han estado durante décadas sometidos a ese tipo de información tendenciosa y muchos So you're not going to use the pen. I'm not going to say what I'm going to do. I mean, I may do something. Something has to be done. Look, we're losing, I think, 300,000 people. Okay, but let me ask you, I get it, and I cede to you that there's a serious problem that's affecting we're losing more money Americans. than if we were actually in a war. But not money. A lot of the Republicans are saying lives. they're going to do this. We're losing more lives. If we were in a war, we wouldn't be losing, because I believe the number is 300,000. Well, we can't have a war with Mexico. No, it's a war on cartels. Mexico's petrified of the cartels. The cartels are running Mexico. But if we send our troops across the southern border, you know better than I do that the but Mexican president, sending, if he doesn't like it, we're in a war. I know, but I'm not too worried about that war. No, Mexico is sending their troops into our country in the form of illegal aliens.
cerrar acá. Era la campana con que sonaba olvido. Vénganse amigos al mariachi, un gran mariachi que está cantando muy padre y está haciendo que las cosas pasen en esta feria del taco aquí en Tepeaca. Tranquilidad y paz social en nuestro municipio. No les da tiempo, apenas son las 3:40. Hemos estado todo el día acá y aquí vamos a estar pendientes de que todo esté tranquilo y de que obviamente tengamos al mariachi. A las 7 hay una obra de teatro. Así es que vénganse. Ya, corre sus pendejos, ¿para qué los quiero acá? Se dan a la verga. Sí, señor. Ya con esta me despido de soy yo, ¿no? Estoy valorando porque sí me voy a separar del cargo. Es un tema de mucha seriedad, de mucha congruencia, de enviar un mensaje contundente a las poblanas y poblanos de que yo estoy convencido de que Puebla ya decidió. Yo estoy convencido que Puebla ya decidió. El mayor número de encuestadoras, como sucedió con la doctora Claudia Sheinbaum, nos ubican en una posición muy adelante. Esta semana 2 encuestadoras más de prestigio que están certificadas reiteran ese nivel de posicionamiento y claro que no hay que confiarnos, hay que seguir trabajando a marchas forzadas y para mí va a ser muy importante enviar un mensaje a las y los poblanos de que sí me voy a separar del cargo. Solamente estoy valorando en qué momento. Hay que esperar a que salga la convocatoria para definir tiempos, plazos y les adelanto, sí me voy a separar, solo voy a definir en qué fecha. Pero el aspirar a coordinar la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación es un tema serio que requiere sin duda un mensaje contundente de congruencia. Gracias, ya estamos en Factor Radio, desde la Notaría Pública número 8, en la 12 Norte 606. Gracias, con la más amplia sonrisa, le digo gracias por estar con nosotros. Vamos ya al 6º aniversario de Factor Radio. 6 años, 6 años al aire haciendo comunicación moderna. Hoy somos ya un referente de Puebla para el mundo y eso es gracias a usted y a usted también, que nos sigue, que comenta, que le agrada nuestra revista todos los días, de lunes a viernes, aquí en Factor Radio. Usted opina, usted arma la remambaramba con su opinión, con su comentario, haciendo análisis de lo que sucede. Muchos temas. Hoy a las 11 de la mañana, simulacro. ¡Ay! Se me pone la carne de gallina, de verdad. A mí me dan mucho miedo los temblores. Es una de las cosas, pues, que es difícil superar. Nos tocaron los dos sismos y hoy habrá simulacro en todo el país a las 11 de la mañana. Hay que estar prevenidos. Y la verdad, pues Dios quiera, hay que pedirle al de allá arriba que nos bendiga y que no pase absolutamente nada el día de hoy. Por otro lado, ¿qué tal el presidente municipal de Tepeaca? Finísima persona, ¿no? No, bueno, es un majadero. ¿Qué manera de dirigirse a los medios de comunicación? Que se vayan a la B. ¿Qué es eso, señor presidente? ¿Qué es eso? Cuando usted necesita de los medios de comunicación
para difundir alguna tarea, algo que a usted le interesa, usted los convoca, ¿no? ¿Por qué ese trato? ¿Qué les pasa a los alcaldes? Se suben a un ladrillo, no están preparados, esa es la realidad. Respeto. Qué fachas del presidente de Tepeac. Ay, no, de verdad, ¿eh? Que se vayan a la B, puntos suspensivos. Es un patán el presidente de Tepeac. Qué lástima, de verdad, por los tepeaquenses que tengan a un edil de ese tamaño. Qué lamentable. Y por otro lado, ya está la convocatoria de Morena para elegir a los coordinadores de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación en 9 estados de la República, 8 y la jefatura de gobierno allá en la Ciudad de México. Aquí el senador Alejandro Armenta ayer en rueda de prensa, ya lo escuchó usted hace un minuto, dice, sí voy a pedir licencia, sí voy, de ese tamaño están las cosas. ¿A qué voy, producción? Voy con Adolfo Flores Fragoso, el cronista de Puebla. ¿Cómo te va, mi querido Adolfo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy celebramos otro año de aquel temblor de 1985 y que fíjate que estaba. Oye, pero no celebramos, ¿no? ¿Sí celebramos? ¿Perdón? Es que dijiste celebramos, ¿sí oí bien? Perdón. Qué bueno que dices la corrección. La palabra correcta es conmemoramos. Sí, no manches. Conmemoramos y recordamos. Yo te juro que no celebro nada, ¿eh? Yo no celebro nada. Me da pavor solamente ver las imágenes de los sismos. Perdóname que te corrija. Y gracias por la corrección, porque sí, conmemorar es recordar también a los muertos, ¿no? Sí, de alguna claro. manera, pero es conmemorar, no celebrar. Tienes toda la razón. Fíjate que en la cantidad de anécdotas, yo ya estaba dentro del periodismo, ejerciendo periodismo radiofónico. En aquella ocasión iba saliendo apenas de casa cuando precisamente comenzó el temblor y fue cuando vi cómo hacía a manera de un compás de esos que utilizan los músicos para llevar el ritmo en sus ensayos. Así se hacía el hospital de San Alejandro. Wow. Yo vivía exactamente enfrente del hospital de San Alejandro. Entonces, al salir a la calle, pues inmediatamente lo primero que observé fue eso, al margen de los daños en la casa y en otras propiedades vecinas. A mí lo que más me asombró, la manera en cómo se movía el hospital, fue una cosa impresionante, y te recordarás que fue el segundo colapso, el más delicado que tuvo, porque previo, recordarás, hubo un temblor 3, 4 años antes, en el que también fue cuando inició el colapso, cuando prácticamente quedó partido en 2, pero en este 85 pues fue peor, mucho peor. Yo recuerdo, en aquel tiempo, mi madre y yo teníamos un restaurante que atendíamos, bueno, ella lo atendía todo el día, yo solamente en mis horas libres, que era a la hora de la comida, y fíjate que teníamos oportunidad de ingresar al hospital porque pues dábamos comidas para llevar a las enfermeras, a los doctores, incluso a familiares de pacientes. Y recuerdo que una vez pasado el temblor y que continuamos con la actividad del restaurante días después, tuve oportunidad de ingresar a los diferentes pisos y era impresionante la distancia que había entre una parte del hospital y la otra. Estoy hablando de no menos de 10 centímetros, así tenías que prácticamente saltar. Te recuerdo que esas zonas habían quedado cerradas. No obstante, hubo, por ejemplo, la gente de laboratorios pues tenía que seguir trabajando, a pesar de que se cerró temporalmente, muchas secciones fueron cerradas, el hospital en lo general no. Pero bueno, esa fue una anécdota trágica. Otra, pero que esta fue una experiencia muy interesante. Fíjate que pues en aquel tiempo no existían los teléfonos celulares, solamente había pues el teléfono normal. Entonces quedó Puebla y México incomunicados
y a través de una red que establecimos gracias a Julián Abed, quien era radioaficionado y de hecho el encabezado una asociación de radioaficionados, pues lograron establecer un puente de comunicación a través de los radioaficionados, en lo que Ismael Ríos, que fue el que era el encargado de recibir más bien de levantar los reportes y pues los informes, no solamente de los ciudadanos que habían sobrevivido, sino también de los heridos. Te recuerdo que Ismael Ríos Delgadillo, que en paz descanse, él también colaboraba, era brigada de la Cruz Roja. Y digo brigada no solamente porque no era paramédico, él pertenecía a las brigadas precisamente de rescates, tanto en agua como en tierra, y era responsable también de las comunicaciones. Entonces a él se le envió a la Ciudad de México, en lo que el señor Abed enviaba toda la información de ida y de regreso, estableciendo toda una red así de pequeñas distancias. Se iba enlazando la comunicación y era como dábamos parte de que la gente nos llamaba a la cabina de la HR, todavía estábamos en el edificio Hayes, y ahí recibíamos las peticiones donde querían saber de cómo estaban sus familiares. Insisto, la telefonía fija, que era la única que existía, no funcionaba, y fue la manera en que establecimos este puente de comunicación que fue muy, muy valioso. Al margen de que teníamos los nombres de la gente que había resultado lesionada o muerta, también logramos los primeros reportes de las necesidades que había en la Ciudad de México para los damnificados, y fue como también se estableció un improvisado programa de asistencia y acopio de víveres y de agua, que era lo que más faltaba allá en la Ciudad de México, para hacerla llegar allá. Fue una experiencia, como tú bien lo dices, trágica, que no hay que celebrar, simplemente recordar, pero este recuerdo de cómo se estableció esta red de comunicación nos hizo crecer mucho. Fíjate que este recuerdo me permite reconocer que hizo crecer mucho a los medios de comunicación, especialmente radiofónicos de aquí de Puebla, y aunque muchos copiaron este modelo de las competencias radiofónicas, creo que fue para bien. Aquí es donde ya no existe la competencia. Aquí recuerdo que hubo enlaces entre Jesús Manuel Hernández y Enrique Montero Ponce, y se estableció toda una red, insisto, no solamente local, sino de México a Puebla y de Puebla hacia México, que nos dejó una gran enseñanza desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de cómo establecer comunicación. Estuvimos a punto de hacer uso hasta del telégrafo, pero que también estaba dañado porque todavía existían los sistemas de telegrafía, pero estaban dañados. Entonces, yo no quiero pensar que en un momento dado se dañe, por ejemplo, la Internet. Quedaríamos totalmente en el desierto, como una piedra, como piedras en el desierto, porque si esto nos tocó cuando no existían los celulares, ahora imagínate que tanto dependemos de los celulares y de la Internet. ¿Qué pasaría si colapsaran estos dos instrumentos de comunicación, Julio Leopoldo? No, bueno, pues es que ya no podemos pensar en la vida sin los celulares y la tecnología que hoy tenemos. ¿Y cuántas tragedias se evitan gracias a tener una comunicación pues así como la tenemos ahora? En segundos te enteras de las ¿cómo le llamaríamos? Bueno, pues de las decisiones de Donald Trump o de Putin, ¿no? Así en segundos. Y seguramente, Adolfo, tú que eres experto en comunicación, sabes que con esta herramienta, con esta tecnología, pues seguramente ya habremos de haber evitado muchas tragedias, ¿eh?
Así es, y fíjate que hay un estudio muy interesante publicado ya hace algunos años, creo que hace una década por parte de la ONU, de la UNESCO, perdón, es de la UNESCO. Fíjate que hace una década aproximadamente hicieron una especie de simulacro, claro, a partir de cuestiones teóricas, ¿no? E incluso matemáticas, con algoritmos, etcétera, etcétera, de que en una tragedia de carácter mundial, suponiendo que, por ejemplo, colapsaran 10 satélites de los que comunican, solamente 10 de los que comunican, gracias a los cuales tenemos comunicación a través de la Internet. Fíjate que estaban observando en este estudio, que luego te paso el nombre, decían que en caso de que colapsaran solamente, no recuerdo si 10 o 12 satélites de comunicación, pero que son los de alto nivel, los que realmente comunican, por ejemplo, Estados Unidos con Europa, se vería afectado más del 60% de la población en cuestiones de comunicación, porque, como tú bien lo sabes, no solamente dependemos de los satélites mexicanos en algunas cuestiones de comunicación, sino también dependemos de satélites estadounidenses y satélites europeos, satélites chinos también, y bueno, en caso de que colapsaran estos 10, 12 satélites, ahí quedaría incomunicado más del 60% de la población mundial. Y aquí viene otro dato interesante. Como a manera de comentario irónico, en este estudio dice que debemos aprender de aquellas comunidades pobres, donde ni siquiera hay energía eléctrica y que aún así saben comunicarse entre ellos. Y entonces, de una manera irónica, dice, bueno, en caso de que colapsaran las comunicaciones en el futuro a nivel mundial, en un porcentaje altísimo, debemos ir aprendiendo cómo se comunican estas comunidades sin necesidad de tener en este momento teléfonos ni internet. Esa es la conclusión a la que llega la UNESCO en este estudio. Más adelante les platicaré el nombre del mismo y yo creo que valdría la pena sacar detalles del mismo. Pues ya está. Adolfo, como siempre te valoro mucho tu colaboración y pues sí, tú y yo ya podemos platicar y contar la historia de acuerdo a cómo la vivimos. Ya en algún momento yo platicaré la mía. Me encontraba yo justo a la mitad del pasillo en donde están ubicados pues las oficinas, los despachos de los diputados federales allá en San Lázaro, justo a la mitad, o sea, ni para dónde correr. Ya lo platicaremos. Tus redes sociales, Adolfo. Adolfo Flores Fragoso en Facebook, Las Buenas Conciencias en Facebook, donde estamos promoviendo ya oficialmente crónicas y recorridos en nuestra ciudad. ¿Cuál es el próximo? Voy a hacer nuevos recorridos en cuestiones cotidianas, o sea, de las que hago cotidianamente, a veces todos los días, a veces cada tercer día, pues son recorridos por las calles y todo esto. Y el próximo será nuevamente el próximo domingo, nuevamente en Santiago, porque hay tanta información que no nos da tiempo, no me da tiempo, porque los estoy realizando con mi compañera Roxana Otolorrucci, quien ha resultado una cuestionadora muy interesante de lo que pasa en Puebla a nivel de nuestro pasado, y entonces estamos ahora ya ambos haciendo estos recorridos, y que, bueno, no nos dio tiempo de terminar el del barrio de Santiago, entonces haremos una tercera parte, y ya de ahí nos pasaremos al Carmen, y ya de ahí a otros barrios importantes de nuestra ciudad. Te mando un abrazo, Adolfo. Igualmente, muy buenos días. Gracias, es Adolfo Flores Fragoso, colaborador de Factor Radio desde hace un buen y cronista de Puebla. Voy a corte, regreso a las 11, Simulacro Nacional.
Uy, mi reina, ¿a dónde tan solita? ¿Qué te importa? Ya sé dónde vives, chula. ¿Te llevo a tu casa? Déjame en paz. Oiga, ¿ha visto a mi hija? No, no la he visto. Por favor, ayúdenme, estoy buscando a mi hija. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Por ella y por todas. Hashtag Actúa, Apoya, Denuncia. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 Tel Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Del 22 al 24 de septiembre, disfruta en el pueblo mágico de Atlixco la 58 edición de su gran fiesta, el Buey Atlixcayotl 2023, un espectáculo lleno de color que reúne las danzas tradicionales más representativas del estado en el cerro y la iglesia de San Miguel. Asiste y sé parte de esta fiesta de identidad poblana. Un gobierno presente fomenta y promueve nuestras tradiciones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Del 22 al 24. ¡No nos vamos a dejar pasar! Si el enemigo ya viene para acá. Nadie nos quiere decir nada, los mensajes no nos llegan. Y hay rumores de que todavía vienen invasores por Veracruz. ¡Viva México! Héroes, 7 de septiembre, solo en cines. Vamos a acabar con esos malditos. Celebra la independencia de México en Puebla y saborea nuestra deliciosa gastronomía. Ven a la tierra del exquisito chile en nogada y deleita tu paladar con este platillo hecho para Agustín de Iturbide. O déjate encantar con el tradicional pozole, las ricas chalupas, tostadas, molotes o mole poblano. Queremos celebrar contigo el orgullo de ser mexicanos. Visítanos en familia y que viva México en Puebla. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, ya camino en la alfombra roja y voy hasta la Ciudad de México, directamente hasta las oficinas de Coparmex Nacional. Tengo en la línea a mi amigo José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo te va, Pepe? Qué gusto. Polo, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Pepe, agradezco como siempre que nos tomes la llamada. Pues hay un escenario variopinto, hay cualquier cantidad de temas que hoy, pues la verdad nos hacen pensar que México está viviendo una etapa, no lo sé, inédita, quizá sui generis, pero pues es importante hablar con uno de los líderes más importantes del sector privado, como lo eres tú en nuestro país. El primer tema, México es feminicida. Qué triste, Pepe, qué terrible. ¿Qué está pasando desde tu perspectiva? Hasta donde tengo entendido, Ana María Serrano, muerta por el novio, asesinada por el novio, es hija de una mujer que ocupa un cargo directivo en Coparmex. ¿Estoy en lo correcto, Pepe? Sí, es correcto, Polo. Desgraciadamente en nuestro país asesinan a 11 mujeres cada día. Somos uno de los 4 países
en donde ocurren más feminicidios, y es algo que es inaceptable. Y claro, nos solidarizamos con Jimena Céspedes, consejera nacional de Coparmex, ante el asesinato de su hija Ana María, en donde pues nos unimos en este movimiento de justicia para Ana María, en donde justo el exnovio es el presunto asesino, está pues detenido, está el proceso, ese seguirá su curso legal. Sin embargo, tenemos que hacer la conciencia de lo que está pasando en el país, Polo, de que es inaceptable que asesinen a 11 mujeres cada día en el país y que esta se convierta simplemente en una cifra. Desde luego, el asesinato de Ana María nos toca de manera cercana, como muchos de estos feminicidios tocan a muchas familias y comunidades en nuestro país, y por eso pues lo que necesitamos, Polo, es primero hacer conciencia, pero después trabajar para que no haya impunidad en estos casos de feminicidio, de tal manera que logremos que desaparezcan y que una mujer pueda pues tener la libertad de transitar en este país sin ser víctima de un feminicidio. Yo te preguntaría, Pepe, y yo invariablemente les digo a quienes son entrevistados en Factor Radio que tienen ustedes la facultad de contestar o no a mis preguntas. A ver, lo estás planteando como si el tema que nos está lacerando, que nos está lastimando, fuera un tema lejano al empresariado mexicano. Yo pregunto, ¿no llegó la hora ya de que, por ejemplo, Coparmex o el propio Consejo Coordinador Empresarial echen adelante programas? Porque me queda claro que son miles de empresas, miles de industrias, miles de fábricas en donde hay seres humanos que hoy están padeciendo este tema. Y a mí me parece que no es solamente tema del gobierno, Pepe. ¿Qué está haciendo el sector privado en esta materia? Porque además, si me das permiso de acotar el tema, tampoco es privativo de un espectro social. O sea, ataca clase alta, clase baja, clase media baja, clase media. O sea, esto no respeta. ¿Se está haciendo algo desde el sector privado, Pepe? Sí, desde luego, en primera instancia te diría, Polo, que la seguridad es un tema que nos preocupa y no es un tema nuevo. Lo hemos planteado, de hecho, en el análisis que hicimos del presupuesto, por ejemplo, vemos con preocupación la baja prioridad que hay para la seguridad, en donde pues solo tiene un aumento del 2% con respecto a este 2023, mientras que aumentan los presupuestos de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Vemos y hemos hecho propuestas de que se tiene que invertir en mejores policías municipales y policías estatales, se tiene que invertir en tecnología, en profesionalizar los ministerios públicos, porque son prácticas que vemos en estados como Yucatán o en municipios como San Pedro, en Nuevo León, en donde gracias a la inversión en mejores policías, en que tengan un buen sueldo, que estén bien capacitados, que tengan acceso a créditos hipotecarios, que tengan becas para sus hijos, y entonces se pueden dedicar a la función precisamente de seguridad. Esto ha contribuido a tener algunos estados, algunos municipios, algunas ciudades más seguras. Entonces, una de las propuestas que hicimos y que estamos ahorita cabildeando en este presupuesto es que tiene que recuperarse el fideicomiso Fortaseg y Fortamun, que daba estos fondos a los policías municipales y estatales. Nosotros, Polo, hacemos en Coparmex una encuesta cuatrimestral, Data Coparmex. Uno de los parámetros es seguridad, y los resultados que nos arroja esta encuesta, que no es percepción, es realidad. 1 de cada 2 empresas en este país ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Algunas de estas empresas más de una vez en el transcurso de los 12 meses. Primer delito es el robo de mercancías, segundo es la extorsión, que incluye tanto extorsión telefónica y redes sociales en un 74%, como cobro de piso en un 26%, y este delito empatado con el el robo de vehículos, e inmediatamente después el delito cibernético. Y
Cada cuatrimestre damos a conocer estas cifras y hacemos propuestas, Polo. Es importante que ante la realidad del aumento de las cifras de homicidios en nuestro país se reflexione sobre la estrategia y se hagan ajustes. Y cada 4 meses damos a conocer estas cifras oficiales con las cifras de nuestra encuesta, con propuestas en donde pues vemos que sí hay regiones del país en que se ha mejorado la seguridad a partir de la participación de observatorios ciudadanos de seguridad, a partir de exigir a las autoridades que haya coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales. Y bueno, para aterrizar en el tema de feminicidios, pues no es nuevo el tema en Coparmex, es un tema que hemos levantado la voz, en este caso nos toca, nos pega en la cercanía, pero no es un tema nuevo, es un tema que existe en el país. Lo empezamos a levantar la voz cuando asesinaban a 10 mujeres por día, esto desde antes de la pandemia, y lo que ha sucedido es que ahora son 11 mujeres por día, es decir, esto se está deteriorando, y desde luego por eso la exigencia a las autoridades a que se aplique la ley, a que no haya impunidad, lo mismo que hemos hecho desde antes de la pandemia en el tema de feminicidios, pero también el que exista, digamos, una homologación del delito en todos los estados, porque hay estados en donde no se tipifica el delito de feminicidio, entonces a veces la cifra no es clara en esos estados, cuántos de esos homicidios de mujeres son por feminicidio y cuántos son por homicidio, Polo. Bueno, pues ahí está el tema. Estoy platicando con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Vamos a otro tema. El ratón Ovidio Guzmán, presidente, pues ya se fue o lo fueron. Sin embargo, ahora de verdad yo estoy impactado, impresionado con expresiones, por ejemplo, del abogado del ratón Guzmán, que dice que es una muy buena persona, que es sencillo, que tiene ansiedad. A ver, Pepe, ¿qué mundo estamos viviendo? El tipo es un criminal y hablan de que no procederá contra sus hermanos. O sea, ¿en dónde estamos parados, Pepe, por favor? Sí, bueno, lo que consideramos en Coparmex, Polo, es que pues debe existir un Estado de Derecho, que significa que se cumplen las leyes. Y bueno, cuando hay un delito por narcotráfico, pues este es perseguido. En este caso tenemos convenios internacionales con Estados Unidos y con muchos otros países, y bueno, pues se hizo una solicitud de extradición que finalmente se cumple, y pues le tocará ahora a la justicia en Estados Unidos juzgarlo precisamente por los efectos de narcotráfico, específicamente de fentanilo en ese país que ha causado tantas muertes. Nos parece que lo que tenemos que lograr es un país de Estado de Derecho, es decir, que se cumpla la ley, y luego cuando hay un delito que no exista la impunidad, porque esa es la manera en que podemos regresar a que haya justicia, a que haya seguridad y que haya paz. Esa paz que tanto anhelamos en nuestro país, Polo, y que hemos ido perdiendo en distintas ciudades, en distintas regiones del país, y que queremos recuperar. Vamos a otro tema. La economía repunta, presidente. Una buena noticia, ¿no? Sin duda, y el repunte de la economía tiene que ver con la inversión privada. Es decir, las empresas han visto estas oportunidades de inversión gracias a la relocalización o nearshoring, independientemente de las políticas públicas que favorezcan o no las inversiones. Las empresas han encontrado la manera de invertir, de aprovechar esas oportunidades. Quizá lo que no se ve, Polo, es que podía haber un crecimiento mucho mayor. Esta oportunidad de relocalización o nearshoring es una de esas que aparecen cada 100 años y que si no la sabemos aprovechar, pues va a pasar frente a nosotros. Ya ha habido y está habiendo otras oportunidades que no estamos aprovechando. Te menciono una, Polo, que es en esta diferencia entre China y los Estados Unidos. China le dejó de vender 4% de sus productos a los Estados Unidos y México solo aprovechamos el 0.5%, mientras que un país lejano como es Vietnam aprovechó el 1.8%, o sea, prácticamente la mitad de lo que dejó de vender China a los Estados Unidos, hoy se lo vende Vietnam.
que está a miles de kilómetros de distancia. Nosotros tenemos literalmente miles de kilómetros de frontera, con 1 millón de cruces diarios, 300,000 vehículos que cruzan todos los días y no aprovechamos esas oportunidades. Entonces, en el caso de la relocalización o nearshoring, Polo, se habla mucho de que ha llegado mucha inversión extranjera, es cierto, el año pasado 35,000 millones de dólares. De lo que se habla poco es que había otros 35,000 millones de dólares que podían haber llegado y que no llegan precisamente por 2 factores. Primero, es la falta de certidumbre jurídica para la inversión y segundo, la creciente inseguridad. Y aquellas empresas que deciden invertir pasando estas 2 barreras, lo que nos dicen es que no tienen suficiente energía, no tienen suficiente energía limpia, no tienen suficiente agua, no tienen suficiente espacio en los parques industriales. Entonces, mucho lo que tenemos que trabajar, Polo, para que siga creciendo la economía. Tenemos esta gran oportunidad y desde luego a las empresas nos toca ver la oportunidad y de acuerdo con eso tomar las decisiones, pero al gobierno también, por ejemplo, hay empresas extranjeras que ya invirtieron en generación de energía, ya hicieron la inversión en nuestro país y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, no les autoriza la conexión. Es decir, ¿con qué ánimo van a querer seguir invirtiendo en el país cuando ya lo hicieron y la CRE no les autoriza conectarse? En fin, es mucho todavía lo que tenemos que resolver. Sin embargo, a pesar de que no se resuelven esos temas, hay inversión privada y eso es lo que está haciendo crecer la economía. Finalmente, ayer tuvieron reunión en el sector empresarial con la señora Xóchitl Gálvez. La pregunta, ¿ya se reunieron con Claudia Sheinbaum? ¿La tienen contemplada en la agenda? ¿Y qué te dejó la reunión con la señora Xóchitl? Sí, bueno, esta fue una reunión del Consejo Coordinador Empresarial con Xóchitl Gálvez. Justo el Consejo Coordinador Empresarial hemos tenido reuniones, la reunión anterior fue precisamente con Claudia Sheinbaum, pero también la hemos tenido con Ricardo Monreal, con Marcelo Ebrard, en su momento también con Enrique de la Madrid, con Beatriz Paredes, es decir, con todos los aspirantes hemos tenido este tipo de diálogo, tanto en el Consejo Coordinador Empresarial como en Coparmex. En Coparmex desde el año pasado, una vez al mes, en la comida de la comunidad Coparmex, nos hemos reunido en un diálogo por un México con desarrollo inclusivo, pues con personalidades de los distintos partidos políticos y pues también tuvimos reunión en Coparmex con Claudia Sheinbaum, también tuvimos reunión en Coparmex con Xóchitl Gálvez, así como con Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, con Marcelo Ebrard, con Ricardo Monreal, en fin, con personalidades aspirantes de los distintos partidos. Lo que te diría, Polo, es que el día de ayer fue un diálogo abierto en donde el sector empresarial pusimos sobre la mesa nuestra preocupación por la creciente inseguridad, por la falta de certidumbre jurídica para la inversión, por la falta de una política clara para la inversión en energía, que es lo que puede ser el cuello de botella que no permita que lleguen más inversiones. Y lo que te puedo decir es que hubo ese diálogo abierto, hubo escucha por parte de Xóchitl Gálvez, y que claro, en su momento, cuando pues haya ya precandidatas o candidatas, pues tendremos nuevamente ese diálogo ya en su carácter de precandidatas o candidatas, de tal manera que podamos escuchar cuáles son sus propuestas. Hoy no pueden hacer propuestas, pero también estaremos discutiendo lo que desde el punto de vista del sector empresarial consideramos que necesita el país y lo haremos tanto en el Consejo Coordinador Empresarial Nacional como en Coparmex, tener estas reuniones con las candidatas, así como también llevaremos a cabo debates ciudadanos en los 8 estados donde se elige gobernador y jefe de gobierno en la Ciudad de México, además de la promoción del voto desde un punto de vista neutral, convencidos, Polo, de que si hay una mayor participación de la ciudadanía, avanza la democracia, independientemente de quién gane, porque se darán los contrapesos que requiere la democracia. Sin duda alguna. Algo para terminar, mi querido Pepe. Bueno, pues invitar a todos en este proceso democrático. Es momento de revisar su credencial de elector, si está actualizada. Nos dice el INE que hay 7 millones de ciudadanos cuya credencial caducó en el 21 o en el 22 o va a caducar este diciembre del 23. Entonces que revisen su credencial de elector y que hagan su cita en el INE para actualizarla. También nos dice el INE que hay 15 millones de ciudadanos
que están dados de alta en una dirección que no es la que actualmente viven. Entonces, también importante actualizar la dirección. Estamos haciendo una campaña en las empresas para que faciliten que los colaboradores puedan salir cuando el INE les da la cita para actualizar su credencial de elector, y también salir para recoger esa credencial, Polo. Entonces, momento de la participación ahorita es actualizar la credencial de elector. Pues ahí está. José Medina Mora, te mando un abrazo. Igualmente, Polo, qué gusto saludarte y un saludo para toda tu audiencia. Gracias, es el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Interesante los puntos de vista de uno de los capitanes más importantes del sector privado en nuestro país. Voy y regreso, no le cambie. ¿Cómo para qué? En el Estado de Derecho el problema no es únicamente la ley. La injusticia instalada en nuestra sociedad, la latinoamericana, no es porque no se aplica el derecho, sino resulta de la propia aplicación del derecho vigente. Óscar Correas. El problema de inseguridad pública, falta de oportunidades y crecimiento del crimen organizado se debe en gran medida a la incorrecta aplicación de las leyes y a la falta de claridad en su redacción. Esto lleva a diversas interpretaciones que generan problemas y preocupaciones en la sociedad. La incorrecta aplicación de la ley puede deberse al propio texto de la norma, que carece de claridad, y a la falta de capacitación de los servidores públicos encargados de aplicarla. En el siglo XIX, los jueces eran los primeros aplicadores de la ley, pero en la actualidad, debido a la administrativización del derecho, esta tarea recae también en los servidores públicos de la administración pública. El problema se agrava porque los ciudadanos también interpretan las leyes de manera diversa, lo que conduce a interpretaciones contradictorias y confusión. Ante esta realidad, es esencial estudiar, aprender y conocer los lineamientos básicos para interpretar adecuadamente las normas jurídicas. No es suficiente estudiar derecho como una segunda licenciatura o especializarse en un área del conocimiento jurídico. Se deben de adquirir las bases del conocimiento jurídico para tener una mejor capacidad interpretativa. Para abordar este desafío, la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmenas Centro de Estudios ofrece herramientas para desarrollar un criterio jurídico sólido y afrontar adecuadamente las problemáticas legales. Con esta especialización se busca mejorar la comprensión y aplicación de las leyes, abordando los problemas de interpretación y brindando a los ciudadanos una mayor seguridad y equidad en sus entornos sociales. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Del 22 al 24 de septiembre, disfruta en el pueblo mágico de Atlixco la 58 edición de su gran fiesta, el Hueyatlixcayotl 2023, un espectáculo lleno de color que reúne las danzas tradicionales más representativas del estado en el cerro y la iglesia de San Miguel. Asiste y sé parte de esta fiesta de identidad poblana. Un gobierno presente fomenta y promueve nuestras tradiciones. Gobierno de Puebla.
Gobierno presente. ¡No nos vamos a dejar pasar! Si el enemigo ya viene para acá. Nadie nos quiere decir nada, los mensajes no nos llegan. Y hay rumores de que todavía vienen invasores por Veracruz. ¡Viva México! Héroes, 7 de septiembre, solo en cines. Vamos a acabar con esos malditos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Celebra la independencia de México en Puebla y saborea nuestra deliciosa gastronomía. Ven a la tierra del exquisito chile en nogada y deleita tu paladar con este platillo hecho para Agustín de Iturbide. O déjate encantar con el tradicional pozole, las ricas chalupas, tostadas, molotes o mole poblano. Queremos celebrar contigo el orgullo de ser mexicanos. Visítanos en familia y que viva México en Puebla. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. A ver, niños, ¿quién va a ser nuestro delantero el día de hoy? Profe, elija a Leticia, ella es nuestra goleadora estrella. Prefiero a Carlos. Gracias, profe, pero prefiero a Leti para que los ayude a ganar este partido. Hagamos de las escuelas espacios incluyentes y seguros para las infancias. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, regreso a Factor Radio, me voy hasta la Sierra Norte. Mi querido José Luis Candanedo, ¿cómo te va? Qué gusto. Pablo Velada, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos los que nos ven, perdón, y nos escuchan, pues desde acá, desde Zacapuastla, la ciudad del 25 de abril, estamos transmitiendo en vivo y en directo para Factor Radio, por supuesto. Y mira, empezando con las notas, Polo, les diremos que la semana pasada hubo una toma del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuastla, donde se paralizó
¿Por qué? Porque los alumnos estaban inconformes en cuanto hace dos cosas importantísimas. Una, que no se había dado la designación del nuevo director, pero director, no encargado del despacho, sino director. Bueno, ¿por qué? Porque el director el director que estaba encargado del despacho no puede firmar la documentación y por lo tanto los títulos que entrega el Instituto Tecnológico no pueden ser llevados a registrar a la Secretaría de Educación Pública, mucho menos tramitar lo que es toda la documentación que va con este título. Bueno, de esa manera los jóvenes se manifestaron, pararon actividades y eso fue el viernes. Sábado, de inmediato, en forma inmediata, ya se había dado cuenta y dieron cuenta plena y clara al gobernador del estado que se requería de nombrar al director porque llevaba 7 meses sin tener director oficial. Entonces le nombra de inmediato al licenciado Miguel Choy López. A partir del 15 se hace cargo ya de la dirección oficialmente, y bueno, pues obvio era días festivos, y el día de ayer el licenciado Miguel Choy López se reúne ya como director del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, se reúne con los alumnos para de esta manera entablar ya el primer diálogo, las primeras mesas de trabajo y destrabar todo lo que se tenía. Entonces llegan a varios acuerdos, entre ellos el de que se firmen los títulos, se registren, las cédulas profesionales se tramiten y todo esto pues vaya para llevar ahora sí la fiesta en paz, a ponerse a estudiar, que es lo que ahí se hace en el TEC. También había algunos problemas en el sentido de que faltaba agua, faltaban insumos, algunas áreas en algunas carreras no estaban cubiertas con los maestros, y entonces se les había dado a conocer que eso no entra dentro de lo que es el TEC como un director sustituto. Entonces ya se destraba esto, los dineros pues ya van a empezar a fluir para hacer los arreglos correspondientes, para todo. También ya se habló con la secretaria de Educación Pública para cubrir las áreas que no están cubiertas con los docentes, y de esta manera pues se llega a un muy buen fin. En unas cuantas horas se destraba un problema que pudo traer bastante movilidad, no nada más aquí en Zacapoaxtla, sino en el estado y sobre todo en la Secretaría de Educación Pública. Y la respuesta inmediata que dio el gobernador fue la designación de Miguel Choy López, al cual el mismo 16 de septiembre ya participó en el presidio para ver el desfile de acá, y ya participa como autoridad junto a la diputada Norma Reyes, al presidente municipal y a todo lo que son. Ya, entonces ya está chambeando, ya que se ponga a chambear y que deje las otras cosas por allá. En otra información, te comento que ayer, más o menos como a las 10 de la noche, alrededor de las 10 de la noche, se regó como un rumor, el de que en una comunidad de Cuetzalan del Progreso, un policía había dado un balazo a una persona, y entonces las autoridades de inmediato dieron cuenta para ir. Estuvo ahí en el lugar de los hechos la directora de Seguridad Pública, elementos de la policía, donde custodiaron una camioneta donde tenían detenido al presunto agresor, a quien le metió de balazos, porque después se supo que no había sido un balazo, fueron 6. Entonces algo pasó, el fondo del asunto todavía no se sabe cuál es, pero sí lo que el presidente municipal, pues de inmediato tomaron con la Regiduría de Gobernación y la Policía Estatal,
también llegó a resguardo más que nada del lugar los soldados que están acantonados allá en Cuetzalan, y entonces, bueno, la seguridad se dio. Había muchos gritos, había gente que quería hacer justicia por propia mano, pero ya no los dejaron. Se entregó a los elementos de la policía que acompañaban al agresor, se entregaron a la Fiscalía General del Estado, a los elementos. Primero tuvieron que pasar a la comandancia para darles la salida, y de ahí se los trajeron y estuvieron hoy por la mañana acá en la Fiscalía de Zacapoaxtla. Por lo tanto, ya están en camino hacia el Cerezo, sobre todo el que disparó, ya está para el Cerezo, para que se finquen las responsabilidades como son. Y entonces la Presidencia Municipal de Cuetzalan del Progreso emitió el siguiente comunicado. Dice: a la opinión pública, derivados de los lamentables hechos suscitados la noche del día 18 de septiembre de 2023 en la comunidad de Cahuayocó, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Andrés Cicuila, que involucran elementos de seguridad pública debidamente acreditados por las instituciones estatales correspondientes, quienes atendían la localización de un menor que se encuentra en calidad de desaparecido, y donde después de una serie de sucesos ajenos a la búsqueda y un ambiente de tensión, desafortunadamente una persona perdió la vida. Al gobierno municipal hace del conocimiento general que en ningún momento es ni será intención de esta administración encubrir o evadir responsabilidades derivadas de recientes acontecimientos. En concordancia con los principios de legalidad, justicia y imparcialidad, se ha puesto a disposición de las autoridades correspondientes a quienes he señalado como presunto responsable de este lamentable hecho, a fin de que la Fiscalía General del Estado de Puebla realice las indagatorias, procedimientos pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. En la tercera, bajo ninguna circunstancia las instancias municipales serán obstáculo para la investigación y realización por parte de las autoridades competentes para determinar lo que conforme al derecho corresponda, atendiendo a nuestro compromiso con la preservación de la paz y la tranquilidad en el municipio del ayuntamiento. Ha sido instruida en diversas áreas de dar oportuno acompañamiento a las partes involucradas, así como colaborar con las instancias competentes en el desarrollo de la investigación, siendo siempre respetuosos de los hechos humanos, de la acción de la justicia. Asimismo, hacemos patente que esta autoridad municipal brindará los apoyos necesarios a quienes resulten víctimas, sin importar la línea de investigación que resulte. Ayuntamiento de Cuetzalan, y lo firman el día de ahora. Pues es así como ayer en la noche había un problema muy grave, que pudo ser mucho más grande, pero que la pronta atención que se dio, y sobre todo las autoridades que pues en conjunto se dieron, tanto policía municipal, estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, bueno, pues entre todos pudieron tranquilizar, calmar a la gente para que no llevaran a cabo otro tipo de acciones que pudiesen venir a traer mucho más problemas. Polo de Lara, desde acá, desde la Sierra Nororiental del estado de Puebla, desde Zacapoaxtla, la ciudad del 25 de abril, tu amigo José Luis Candanedo. José Luis, te mando un abrazo. Gracias por estar en Factor Radio. Ahí estamos. Un abrazote para todos. Es el periodista José Luis Candanedo, director de Noticeta, aquí en Factor Radio. Voy y regreso. Quédese conmigo.
A ver, niños, ¿quién va a ser nuestro delantero el día de hoy? Profe, elija a Leticia, ella es nuestra goleadora estrella. Prefiero a Carlos. Gracias, profe, pero prefiero a Leti para que nos ayude a ganar este partido. Hagamos de las escuelas espacios incluyentes y seguros para las infancias. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Celebra la independencia de México en Puebla y saborea nuestra deliciosa gastronomía. Ven a la tierra del exquisito chile en nogada y deleita tu paladar con este platillo hecho para Agustín de Iturbide. O déjate encantar con el tradicional pozole, las ricas chalupas, tostadas, molotes o mole poblano. Queremos celebrar contigo el orgullo de ser mexicanos. Visítanos en familia y que viva México en Puebla. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Si el enemigo ya viene para acá. Nadie nos quiere decir nada, los mensajes no nos llegan. Y hay rumores de que todavía vienen invasores por Veracruz. ¡Viva México! Héroes, 7 de septiembre, solo en cines. Vamos a acabar con esos malditos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Del 22 al 24 de septiembre, disfruta en el pueblo mágico de Atlixco la 58 edición de su gran fiesta, el Hueyatlixcayotl 2023, un espectáculo lleno de color que reúne las danzas tradicionales más representativas del estado en el cerro y la iglesia de San Miguel. Asiste y sé parte de esta fiesta de identidad poblana. Un gobierno presente fomenta y promueve nuestras tradiciones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, regreso y bueno, es día de charolazos, como les he puesto yo. Mi querido amigo Rodolfo Herrera Charolet, ¿a dónde vamos el día de hoy? Pues hoy, la verdad, hay tanta noticia nacional y local que no nos vamos a mover del ombligo choluteca poblano, Adelante, Texmeluquense, Huejotzinga, o sea, la región metropolitana. Es importantísimo recalcar la convocatoria del día de ayer, nos da pues tranquilidad. 2 hombres, 2 mujeres van a elegir en Puebla, lo veo muy limitado, porque muchas cocholatas
que si hicieron una punta van a quedar fuera. Es obvio que 2 hombres y 2 mujeres, los 2 hombres ya sabemos quiénes son, pero como es a nivel local, posiblemente Nacho Mier no sea seleccionado por los consejeros de Puebla y metan a Huerta, la mayoría es barbosista, y nuestro amigo senador. Entonces son las dos cartas de Morena fuertes, que son militantes de Morena y que serían parte de la propuesta del Estado. Es más bien consejeros estatales. Hay que recordar que el senador tiene en su equipo cercano gente del Consejo, identificado con las bases de Morena, y Nacho puede ser la propuesta nacional, que sería lo lógico, como externo. Recordemos que él no es militante de Morena, lo ha dicho que es consejero, es coordinador parlamentario de Morena, pero no es de Morena, no está afiliado a Morena. Es externo, de hecho no ha renunciado al PRI. Hemos observado que en su aspiración por la gobernatura del Estado ha llevado a priistas. De hecho, el Consejo Estatal del PRI parece que está en su campaña, porque todos son priistas, morenovallistas, pero no hay gente de Morena. Entonces yo creo que sería poco atinado que los consejeros de Morena eligieran a un extraño que no se identifica con ellos, o sea, hay que decirlo simple. Aun cuando las encuestas lo coloquen donde sea, él no está identificado con la base de Morena. Es una persona externa que utiliza el partido, ocupa un cargo y se acabó. Entonces, en este escenario, como externo, pues la propuesta va a ser externa. Entonces ahí estaría el tercer hombre, estaríamos hablando del senador, de Huerta, en ese orden, y 3, el joven Nacho, el diputado Nacho. Esos serían los 3 hombres. Mujeres, las 2 propuestas estatales sería Olivia Solomon, y como es integrante la de Desarrollo Social del mismo equipo, hay que decirlo con franqueza, que es la propuesta del gobierno del Estado a través de sus estructuras locales, digamos, barbosistas. En la segunda posición puede ser una ficha o corcholata del mismo equipo, porque le restaría votos. Entonces no creo que vaya a desarrollo social. Si eso fuera, ellos mismos están dividiendo las posibilidades de tener mayor votación, entonces van a concentrar la votación en mujeres a través de Olivia Solomon, que es la candidata idónea que se ve por parte de la herencia del barbosismo, llámese estructura local actual. Y la siguiente propuesta del barbosismo, que no tiene que ver con la estructura estatal, sino que levantó la mano, es la alcaldesa Texmelucan, me guste o no, Norma Layón, que es la alcaldesa más activa, visible, controversial y astuta, ¿no? Que tiene las estructuras barbosistas en mujeres. Las demás están para llorar. O sea, no las veo, ni las califico ni las cuento. No tienen esa capacidad que honestamente Layón tiene un 3, 2 de conocimiento, pero es suficiente para hacer la otra propuesta del grupo en el poder, y que no es precisamente del gobierno del Estado, sino es de la estructura municipal. Entonces, estas 2 cartas pueden ser las propuestas del Consejo de Morena, además es morenista. Y la otra propuesta nacional, porque su mamá y porque su papá y que no sé qué cosas, bueno, no sé, pues ya sería nacional, ¿no? Entonces la otra propuesta, que no me gusta mencionar a la persona, que me causa escozor en la piel y vaya yo a cometer un ilícito, pues mejor no la cometo. Pero pues la tercera es propuesta nacional y ahí estarían las 3 mujeres. Entonces ya en los 3 que va para 6, pues ya tendríamos las corcholatas estatales en octubre para hacer medidas en las encuestas. No tienen que pedir permiso, que bueno, eso ya es un asunto distinto porque una cosa es gobierno, nada más que no sé cómo pueden hacer campaña
y están en el cargo. Bueno, pues eso será asunto de ellos, pero la idea central de que estos son los posibles candidatos es cierta, se consolida en base a lo que hemos observado en el Estado y la experiencia que nos da el comportamiento político de los aspirantes. En cuanto a el hecho de que se apuntó a Abdala, entonces, estos nada más apuntan para lograr algún cargo, no tienen posibilidades y no pueden usar las estructuras del Estado para poderse beneficiar. Abdala, no, con todo respeto, no tiene ni el más mínimo resquicio de estructura personal. Utiliza lo que tiene como cargo, pero no. Nuestro amigo, que ya dijo que no va por la gobernatura, sino por la alcaldía de Puebla, perfecto. Estaba en la Ciudad del Trabajo, está bien, son personas que tienen aspiraciones. Que les alcance sus canicas o no, es otra historia. Pero bueno, ya por lo menos se ubicaron en la justa dimensión que les corresponde. Ellos mismos, no fuimos nosotros. Y ya a nivel nacional, la noticia de que son 5 hombres, 4 mujeres, es muy interesante, muy bueno, porque los combos en el que entra Puebla, Jalisco y Querétaro, bueno, el diferencial porcentual de qué va a ser, si va a ser hombre o mujer, se va a determinar en base al diferencial de votos que tiene un hombre y tiene la mujer en la localidad que compite. Por ejemplo, en México, señora, que parece con la papa Hashmush, bueno, ya sí me acuerdo. Bueno, esta persona que se dedicó a cuestiones de seguridad, que pues es aceptado por todas las corrientes, pues tiene un pasado que puede enfrentar hacia el interior de Morena su posible designación por el asunto de relaciones de García Paniagua, su papá, y de su mamá, no, de María Ortiz, toda una celebridad. No, en el caso de asunto personal es de que se dedica a la seguridad pública, pero no tiene ni la experiencia ni las credenciales para hacerlo. Fue beneficiado por el sistema, un sistema anteriormente priista, buenas relaciones con el calderonismo, y entonces ahí es la parte que le puede perjudicar con el que manda en este país, porque pues yo creo que el diablo más diablo proscrito del propio infierno pues es Calderón, y entonces si está relacionado con el grupo de Calderón y del grupo que manejó la seguridad pública en el país, es poco probable que dé el palomazo, aun cuando esté arriba en las encuestas. Entonces son situaciones que se van a evaluar en los próximos días y que la forma más cómoda es darlo a mujer, porque el diferencial entre la mujer, género femenino y masculino es poca. En la Ciudad de México, cuando esté muy alto, es menor de 10 puntos, lo que no sucede en Puebla. En Puebla la diferencial hombre-mujer es 20 puntos. Y en el asunto electoral, lo que pesa es que garantices votación para Morena para que se gane la presidencia de la República, que es lo que importa. Entonces, si en la Ciudad de México la votación está dividida y tienes un candidato con 8 puntos y es vulnerable ante la crítica, lo más probable es que se lo den a mujer. Lo más probable, no está prudente. En el caso de Puebla, obviamente diferencial mayor sería hombre. Jalisco lo tenemos en tercios, poco importa si es hombre o mujer, se supone que ahí está ganando, depende de la posición del gobernador, para dónde se incline, si se inclina en apoyar a su partido o a la alianza opositora, bueno, pues entonces ya estaremos viendo que ahí va a ser mujer, no sería hombre, porque también el diferencial es menor. Y Querétaro, pues sería hombre o mujer, no hay problema, porque ya tienes 2 puntos de referencia. Pueden dejárselo Querétaro como plaza perdida, también género femenino, por el porcentual que existe entre hombre o mujer a nivel local, que es menor del 10%. Entonces,
Este diferencial del 10%, estamos, bueno, yo estoy manejando, Morena tiene que tener una estrategia de porcientos. Cuando tú tienes un diferencial del 10%, es difícilmente competitivo el candidato, pero cuando es menor, es muy fácil la decisión. Cuando es mayor, pues se complica. En el caso de Puebla se complica, el diferencial es mayor del 10%, entonces, de géneros. Entonces, una cosa es que el aparato apoye a una persona y otra cosa es que la población lo apoye. Y en el caso de Puebla, en el análisis muestral, se establece que de no ser el candidato hombre, la votación se cae entre un 5 y un 8%, por el simple hecho de no ser hombre que esté posicionado. Y en este caso estamos hablando de 2 personas que están posicionadas en mayoría. Caso del diputado, su votación está a expensas de precisamente los votos que retoma Huerta. O sea, cuando Huerta sube, Nacho baja, y cuando Nacho baja, Huerta sube. O sea, es una cuestión que están amarrados la votación. Baja muy poco la cuestión del senador en el conteo. Y los escándalos, hay que tomar en cuenta que el aspirante más vulnerable en cuanto a los escándalos, pues es el diputado Nacho. Huerta muy poco, no lo tiene casi, pero el más vulnerable en cuanto a los escándalos, sospechas de corrupción, es Nacho. Entonces, esas son cuestiones que se van a ponderar, que se van a medir en su momento. El resultado se verá. Las encuestas no lo es todo, sino simplemente el análisis frío, quién propone o quién proporciona la ventaja competitiva para ganar. Y así por el estilo, al ser 4 mujeres, 5 hombres, facilita la designación en Puebla y facilita las decisiones políticas a nivel nacional. Polo, estoy a la orden. Gracias, Rodolfo. Entonces, a ver, ¿solamente 2 hombres y 2 mujeres se pueden registrar? Sí, no. Se pueden registrar los que quieran. Los que quieran. Pero los que quieran registrarse. Pero el Consejo va a decidir 2 hombres, 2 mujeres en Puebla. Y los demás, otros 2 a nivel nacional. De los que se registren. A ver, esa parte no la entiendo. 2 a nivel nacional, ¿qué quiere decir eso? A partir de hoy te puedes registrar, inclusive tú y yo, nos podemos registrar como aspirantes. Pero el Consejo Estatal nada más va a elegir de esos aspirantes 2 hombres, 2 mujeres. Ah, ok, en Puebla, en la localidad. Y el Consejo Nacional va a decidir un hombre y una mujer. O sea, finalmente entrarían 3 y 3. Así es, sí. Esos son los que se van a medir a partir del 30 de octubre. A partir del 30 de octubre, Morena estará midiendo a través de una encuesta, ¿cierto? Así es, 3-3. A ver, y ahora, ¿qué duración tendrá la encuesta, Rodolfo? Pues es muy poco. Estás hablando que entre el 15 días después ya se tengan los resultados. 15 de octubre se define... No, 30 de octubre. Ah, 30 de octubre. Ahí arranca. 15 días de encuestas. ¿Cuándo tendremos ya la información de quién es el abanderado en Puebla de Morena? Antes de que termine noviembre. Antes de que termine noviembre, cualquier día. Sí, la tercera semana puede ser. Tercera semana de noviembre, en Puebla habrá humo blanco. Algo para terminar, Rodolfo. ¿Mande? Algo para terminar, por favor. Bueno, en el ámbito que nos corresponde, precisamente el asunto de la corrupción, donde nadie se salva, pues está muy difícil la decisión en Puebla, la ciudad capital, en donde un alcalde con miles de millones de pesos en su mano para poder hacer lo que quiera, pues se quiera postular, porque en este momento estoy hablando de que él va a buscar la reelección si el senador es el coordinador de los comités, el coordinador estatal de los comités, y resulta ser el coordinador y virtual candidato. Yo creo que Rivera va a buscar la reelección porque le asegura más ingresos, le asegura más control y un triunfo mayor que la aventura estatal, aun cuando en estadísticas es el candidato
albiazul más posicionado del estado. Estás hablando de una ventaja competitiva de más de 40 puntos con su más cercano contendiente. Y si se lo dan a las corcholatas estatales tricolores, pues la mejor posicionada es Blanca Alcalá. Pero ninguno de los dos ganaría la gobernatura del estado de acuerdo al peso que se tiene a nivel estatal y lo que hemos observado hasta ahorita del comportamiento electoral de las encuestas en cuanto a preferencias. Si va Rivera a la gobernatura y no va al Senado, tiene posibilidades de ganar la gobernatura. Entonces, esa decisión se va a decidir quién es el abanderado de Morena, y obviamente si va el diputado federal como candidato, Rivera también se apunta porque tiene oportunidades de ganar, porque el diferencial de 10 puntos se reduce a 8 o 5 inclusive. Entonces, son cuestiones estratégicas para el que va a tomar decisiones. Pues ahí está. Rodolfo, tus redes sociales, por favor. Gracias, pues me pueden seguir en Twitter, Charolet, ya lo recuperamos, ahí estamos a la orden, y el correo electrónico charolet.mx, Gmail, para cualquier envío, filtración o lo que se les antoje. Gracias, Polo. Abrazo, Rodolfo, que te vaya muy bien. Muy amable, gracias. Es el maestro Rodolfo Herrera Charolet, pues ya lo escuchó, a finales de noviembre, tercera semana de noviembre, sabremos quién es el abanderado de Morena en Puebla. Ya nos vamos, gracias por haberme acompañado el día de hoy en la Notaría Pública número 8, 12 Norte, 606. Mañana tenemos una cita. Adiós.